fibrosis y la producción de energía. Para eso uno ventila, para eso uno incorpora oxígeno, para producir energía. Entonces, miren, para que yo pueda ventilar, ¿qué necesito? Una bomba respiratoria. Y esa bomba respiratoria viene a ser músculos que permiten establecer el compliance pulmonar, permiten expandir la caja torácica. Entonces, ¿cuál es mi músculo inspiratorio principal? El diafragma. No son los intercostales. En las mujeres complementan el diafragma con los intercostales, porque la mujer respira como si estuviera embarazada. En cambio, el hombre es diafragmático. En reposo, ya la expiración es un proceso pasivo. Cuando se relaja el diafragma, se produce la expiración, o se da la retroacción del diafragma y se da la expiración, que es totalmente pasiva. Pero tenemos músculos que son accesorios. Cuando hacen ejercicio, bailan perreo, ya entra otra cosa, pues. Entonces entran otros músculos como son los esternocleidomastoideos, están los intercostales externos, los escalenos, etc. Y en la expiración, los restos del abdomen, el transverso del tórax y los intercostales internos. Entonces, nosotros dependemos de estos músculos. Si uno tiene, por ejemplo, miastenia gravis, ¿se acuerdan qué era la miastenia? ¿Se acuerdan o no? ¿Han hecho músculos ustedes? ¿Qué es la miastenia? Es que el individuo, por un problema inmunológico, comienza a producir anticuerpos frente a los receptores nicotínicos. ¿Y qué va a pasar con la refusión respiratoria? Ya no hay respiración y se muere el individuo. ¿Qué pasa con nuestro corazoncito, que también es un músculo? Igual, hay un paro cardiorrespiratorio. Nosotros dependemos de estos músculos para ventilar. El aire, en su composición, no varía. Lo que varía, que viene a ser las presiones parciales. ¿Ya? Las presiones parciales. Entonces, la composición del aire obedece la ley de Dalton, que me imagino la han hecho ustedes en biofísica, que la suma de las presiones parciales nos da un gas total, es la ley de Dalton. Pero cuando establecemos la ley de Henry, ¿cuál es la presión que ejerce un determinado gas, un gas parcial? Ahí depende de la solubilidad, la temperatura y su fracción. En este caso, la solubilidad y la temperatura es la misma en el cuerpo, lo que va a depender de la presión parcial del gas. Si yo establezco PO2 en Arequipa, AQP, iba a hacer pregunta en el examen, pero ya se lo voy a hacer. Entonces, ¿cómo yo calculo la PO2 en Arequipa? Lo único que hago es 580 la presión barométrica por 0.21. Es lo que yo llevo a 119 milímetros de mercurio. Pero este es seco. Y el aire que yo inspiro no está seco, está humedecido. ¿Y dónde se humidifica? En los cornetes nasales hay una glándula ahí, la glándula roja, más llamada pituitaria, pero la llaman así. Ahí se humidifica y adquiere la temperatura del cuerpo. Por ejemplo, cuando van al hospital han visto un tanque verde de oxígeno y en la parte superior un depósito de agua ahí, que la asistenta la cambia cada 2 días. ¿Para qué tiene ese depósito de agua? Para hidratar el oxígeno. Porque si no hidrata el oxígeno, ¿qué sucede? Fibrosis retrolental. Puede quedarse cieguito el paciente. Tiene que estar humedecido y cambiarlo. Entonces, el agua es importante. Pero esa agua nos provoca problemas en la función respiratoria, porque si veo un alveolo, es como un baloncito, y acá hay una capita de agua. Y las moléculas de agua tienden a atraerse, tienden a hacer tensión. Entonces lo que hace es esto.
nuestros alveolitos tienden a colapsar. ¿Y por qué? Por la tensión superficial. Y el reto de nuestros alveolos es que colapsen. Y si yo, por ejemplo, produzco moco acá en este conducto alveolar y lo obstruyo, entonces eso se llama atelectasia. ¿Y qué va a pasar con mi alveolo? Se va a colapsar. Se colapsa mi alveolo así. Entonces es un problema tremendo. Y no ocurre eso porque en nuestros neumocitos 2 comienzan a producir una sustancia que disminuye la tensión superficial, que viene a ser la dipalmitoil lecitina, que viene a ser la surfactante. Pero no tan solo es dipalmitoil lecitina. ¿Qué tiene más proteína? La apoproteína. ¿Qué más tiene? Calcio. Entonces, si yo le pregunto, ¿cuántos tipos de surfactante tengo? 5. A, B, C, D, E. ¿Y cuáles son los componentes de la surfactante? Dipalmitoilecitina, la apoproteína y el calcio, como yo. ¿Y cuál es su función de esa surfactante? ¿Aumentar o disminuir la tensión superficial? ¿Qué hace? Disminuye la tensión superficial. Es como cuando ustedes, por ejemplo, tengan su bebito, y los bebitos cuando lactan siempre se pasan aire, ¿no? ¿Y qué hacen cuando los bebitos comienzan a dolerles el estómago? Tienen meteorismo, flatulencia. ¿Quién le dan? Gasio B, ¿no es cierto? El gasio B es la simeticona. Ustedes también toman simeticona cuando consumen menestras. Ustedes ya no caminan, sino levitan. ¿Y cómo bajo yo esa formación de los flatos? Bajando la superficie o la tensión superficial. ¿Me dejo entender o no? Entonces, eso va a estar en función de la ley de Laplace. ¿Se acuerdan de la ley de Laplace-Young? La presión de colapso es igual a 2 tensión superficial e inversamente al radio. Esta es presión de colapso. ¿Y por qué es 2? Porque normalmente es 4. Porque es 4 cuando hablamos de unas estructuras así, un gas por ejemplo, hay una fuerza que tiende a externa y hay una fuerza interna, por eso es 4. Pero aquí en el alveolo hay una sola fuerza, no es la fuerza de acá, no existe. La fuerza tan solo es interna. Y nuestros alveolitos, ¿cuántos alveolos tenemos? 300 millones de alveolos que tenemos en cada pulmón. Entonces, al final, ¿cuántos serían? 600 millones que tendríamos. ¿Y cuánto nos da nuestra área de superficie corporal, área de superficie alveolar? 70 a 90 metros cuadrados. Es una gran área. Entonces, las estructuras biológicas son importantísimas. ¿Han visto ustedes cuando han hecho renal? ¿Quién presentaba mayor cantidad de células cilíndricas para mayor superficie de absorción? ¿El túbulo circunvoluto proximal o el distal? El proximal. Por ejemplo, si veo en el tubo digestivo, en el intestino delgado, que recién van a ver el duodeno, el yeyuno y el ilion. ¿Dónde es mayor superficie absortiva? ¿Dónde es duodeno, yeyuno o ilion? Ilion. Hay unos pliegues de Kerkring ahí. ¿Han visto en histología? Y eso nos da 600 metros de absorción. 600 metros. Entonces, imagínense que nuestros alveolos, nuestros pulmones sean así. ¿Ya? Uno el derecho y otro el izquierdo. Fisiológicamente sería algo funcional o sería algo ilógico. Aquí no tendría superficie. En cambio, si tengo 300 millones, ahí sí realmente tengo mayor superficie de intercambio gaseoso. Es más, si yo quiero establecer la comparación del área de superficie corporal del cuerpo de un individuo de 1,70 m con 70 kilos, es 1,8.
no llega ni a 2 metros. En cambio, nuestros alvéolos sí nos dan una superficie de 70 a 90 metros cuadrados. Es tremenda. Es tremenda. Ahora, la presión miren, la presión que ejerce este gas, el oxígeno, es 159 milímetros de mercurio, seco, porque ya cuando llega al alvéolo ya es humidificado, y esto representa 21%. ¿Ya? Pero ese 21% va a ser a 0 metros, en Arequipa, si quieren el Himalaya, siempre va a ser 21%. Lo que va a variar, ¿qué viene a ser? La presión parcial de oxígeno. ¿Por qué razón? A mayor altitud, el aire pesa menos. Y al pesar menos, la presión parcial de oxígeno va a disminuir. ¿Bien? De tal manera, imagínense que ustedes se vayan a Cerro de Pasco, a Maurococha, que está a 4.800 metros sobre el nivel del mar. ¿Respiran bien o respiran mal? ¿Qué es lo que falla ahí? Yo, para establecer la función respiratoria, necesito hematosis. Y la hematosis es cumplir la ley de Fick. ¿Qué me dice la ley de Fick? La difusión de un gas es directamente proporcional al gradiente de presión. Yo funciono en base a gradiente de presión. Y si disminuye el gradiente de presión, tengo problemas ventilatorios. Por ejemplo, el día de hoy en la mañana ha hecho frío. ¿Han ventilado bien o han ventilado mal? Me imagino que mal. ¿Por qué razón? Algunos en la mañana han tosido, los que han venido temprano a las 7 de la mañana. ¿Por qué razón? A raíz del temblor ha cambiado el clima. Pero cuando han entrado acá, han cerrado esto, ya era esto efecto invernadero. Había los distintos olores de todo tipo y magnitud. Unos atravesaban el cerebro. En vez de ser estímulo olfatorio, era dolor. Son ambientes nocivos, ¿ya? Ambientes nocivos. Bien. ¿Cuánto nitrógeno tengo? 79%, CO2 0,3%. Y hay otros gases raros que no se juntan con nadie. Aquí es el argón, el xenón, pero están ahí. Son trazas. No se junta con nadie, no me sirve. El que me interesa a mí es oxígeno. Este es el que me interesa. ¿Y por qué me interesa el oxígeno? Porque sé que no tengo reserva de oxígeno. Además de no tener reserva de oxígeno, todas mis células son dependientes de oxígeno, son aeróbicas. Las únicas que no son aeróbicas, ¿quiénes son? Los glóbulos rojos. Pero llevan oxígeno. Curioso, llevan oxígeno, pero no utilizan oxígeno. Vamos. Presión intrapleural. Aquí el ejemplo lo tienen ustedes a nivel del mar. Aquí yo tengo 760 milímetros de mercurio. Y la presión intrapleural, esta debe ser menos que esta, debe ser menos 4. Entonces sería 756 milímetros de mercurio. Y a veces en los libros dicen lo siguiente, pero no terminan en el término, porque deberían decir que la presión intrapleural es menos que la atmosférica. Eso es cierto. Pero que me digan que la presión es negativa, ya cambia la situación. Porque no es negativa. Negativa sería decir menos 756 y esa no existe. Lo que sí es correcto es que es menos que la presión atmosférica. En Arequipa, por ejemplo, sería 580 la atmosférica y 576 la intrapleural. Y debe ser negativa. ¿Por qué razón? Para que pueda haber una expansión de los pulmones. Si no, no habría forma de que expanda. A medida que uno contrae los músculos, aumenta la caja torácica, el diámetro superior e inferior y antero-posterior. Entonces hay compliance. Pero ¿qué pasa si es que yo con un verduguillo, un escalpel o bisturí, llego aquí y esta se iguala a 760 o a 580 se iguala? ¿Qué pasa con mis alvéolos? Se colapsan. Se colapsan. Y tan solo tengo tiempo para llevar
e ir al hospital 5 minutos. Después de los 5 minutos, soy historia. ¿Y han visto ustedes la película de los delincuentes? ¿O han visto pelear a un delincuente? Él agarra el verduguillo de esta manera. ¿Y dónde ataca? No ataca a las vísceras. Puedo desviscerarlo al alumno, no pasa nada. Llega al hospital. Agarro al escroto, a la arteria femoral, no pasa nada. Donde viene y pasa bien es que agarre la presión intrapleural. Y ellos golpean de esta manera, así. Quieren llegar a pulmones. Este espacio, el espacio parietal y visceral de la pleura, siempre debe tener menos 4 milímetros de mercurio con respecto a la atmosférica, pero no es negativa. Negativa es que yo le ponga así, y no existe esa. No existe. Bien. Ahora, yo tengo un líquido pleural acá, intrapleural, de 0.1 a 0.2 mililitros por kilogramo de peso corporal. Y por pulmón voy a tener 5 a 15 mililitros de líquido pleural. Lo normal. Pero ¿qué pasa si hay un trasudado? Aumenta la cantidad de agua en la pleura. ¿Cómo se llama eso? Hidrotórax. Si hay gas, neumotórax. Si hay sangre, hemotórax. Si hay pus, no me acuerdo cómo se llama. ¿No? Ahorita me acuerdo. Si no tiene memoria online, en memoria online uno tiene que pensar primero lo que va a hablar, ¿cierto o no es cierto? Entonces estoy rebuscando dónde está el término de la pus en pleura y no sale. ¿De dónde sale? Ya cuando lleguen a neuro, ahí van a entender muchas cosas. Bien, queda claro entonces que la presión intrapleural es menos 4 que la presión atmosférica. No es negativa. De los 5 libros que les he dado, hay 3 que dicen que es negativa, y no es verdad. No es verdad. Quizás en la traducción literalmente viene del inglés, lo han traducido en forma incorrecta. Presión parcial de oxígeno va a estar en función a la altitud, ahí te digo, y a la presión atmosférica. A ver, pregúntame quién está preguntando. Nishiyama, dime, Nishiyama, ¿tienes problema testicular? Dime. Pregúntame, me gusta que pregunte. Muy bien, es empiema. O empiema, ese es el correcto. Pus en pleura, exactamente. ¿Ven? Está muy bien, Nishiyama, pero no es punto, ¿ah? No es punto, pero está bien, empiema es. ¿Cierto? Empiema. Y curioso, en el anterior grupo me he acordado, pero ahora no me he acordado. Muy raro. ¿Qué pasa así? Bueno, miren, nosotros estamos aquí, en la línea roja. Estamos a 580 y nuestra presión parcial de oxígeno es 119 seco, ¿ah? Seco. Si es humidificado en alveolo, es 103 en Arequipa. Si yo comparo nivel del mar, Mollendo, 150 versus 119, ha disminuido la presión parcial de oxígeno. Esto se llama hipoxia hipóxica. ¿Ya? Y cuando teníamos hipoxia hipóxica, ¿se acuerdan? ¿Había normovolemia o no había normovolemia? En sangre hemos visto esto. ¿Se acuerdan que había 45, 55? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí o no? Pero ¿qué aumentaba aquí? Esto es normo, 8%. Aquí aumentaba a 55 o 60%. Pero con normovolemia, porque esto es lo normal. Ahora ya tengo normal volemia, pero aumenta eritrón. Y si aumenta eritrón, eso quiere decir policitemia primaria o secundaria. Secundaria. En cambio, la primaria, ¿cuál era? Aumentaba la volemia, ¿se acuerdan? Era más, ya era 9 o 10% del peso. Y era 60% y el plasma. ¿Cuál era mielodisplasia? Cáncer, ¿cuál era? ¿La primaria o la secundaria? La primaria, era Vázquez-Osler o Rubra Vera.
En cambio, la secundaria era una eritrocitosis. Una era por una mutación en el cromosoma 9, JAK2, tirosina, ¿no? La mutación era valina por fenilalanina en posición 617, ¿sí? Bueno, ya está, perfecto, esa es la idea, ¿no? Que recuerden todo eso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Miren, si ustedes se van a Puno es 3600, está acá Puno. Se van a Cerro de Pasco, por acá está 4500, Morococha es 4800, y el Cerro de Pasco. Y por ejemplo acá vamos a poner uno de Tíbet, ¿ya? Un tibetano, donde está ahí, donde trepan el Everest. ¿Han visto esa película Everest? Espectaculares, véanlo para que entiendan la función respiratoria. Entonces, ¿quién es más adaptado de los cuatro? ¿Un arequipensis, un puneño, un pasquino o uno del Tíbet? Considerando lo siguiente, que a un tibetano le saco la hemoglobina y me da 15 gramos por decilitro, normal. Le saco un arequipensis, su hemoglobina va a estar en 19 gramos por decilitro. Entonces, a uno de Cerro de Pasco va a estar en 20 gramos por decilitro. En cambio, el tibetano tiene 15. ¿Quién está más adaptado? Y miren que el tibetano está con hipotermia, está con hipoxemia, por hipoxia hipóxica. Este es el más adaptado, porque tiene 44.000 años que está en esa altura. Uno que va del mar al Tíbet para subir al Everest, le va mal, porque hay muchos que suben y se mueren en el camino. Vean esta película de Everest, es espectacular. Y pelean por dexametasona. He visto que ellos sufren, comienzan a toser y tienen sangre, cuando comienzan a escupir sangre, ellos tienen edema pulmonar agudo y tienen edema cerebral agudo. Ya han visto en la película que comenzaron a desvestirse, no porque tenían sexo, sino que es una conducta atípica, normal, por edema cerebral, ¿no? Tienen frío, pero comienzan a desvestirse, porque son conductas inapropiadas, son delirios conductuales, producto del edema cerebral. Pero lo primero que se da es el edema pulmonar. ¿Qué quiere decir edema pulmonar? Si yo tengo mi alveolo, ¿de qué se llena aquel alveolo? De agua. Y si tengo agua acá en el alveolo, ¿hay hematosis o no hay hematosis? No hay hematosis. Inclusive en esa película, no sé, o El límite vertical, cuando comienzan a toser, uno de los artistas sufre una fractura de costillas, ¿vieron? No, ha tenido fractura porque se le ha congelado. Eso es correcto. Es tanto el esfuerzo de oxígeno, comienzan a vomitar sangre y lesionan por traumatismo las costillas. Qué bonita esa película. Intercambio de gases. El intercambio de gases ya básicamente viene a ser la hematosis y el transporte hacia los tejidos. Y lo que ustedes tienen que manejar son los gradientes de presión. Entonces es obligatorio que ustedes entiendan, por ejemplo, que la PO2 en arteria, minúscula es arteria, es 100. La CO2 en arteria es 40. En vena es 40 y la PCO2 en arteria y en vena viene a ser 46 milímetros de mercurio. Y cuando la hemoglobina lo transporta hacia los tejidos, se da el efecto Bohr y el efecto Haldane. ¿Para qué se da este efecto Bohr y efecto Haldane? Es sinérgico. Es para que se entregue oxígeno y se cargue CO2. ¿Ya? Se entrega o se descarga oxígeno de la hemoglobina para que pueda ser utilizado por las células. ¿En qué parte de las células utilizamos el oxígeno? En las crestas mitocondriales. ¿Y para qué utilizamos el oxígeno?
para producir energía, ATP y agua intracelular. Les hablaba a sus compañeros anteriores que, bueno, el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno, pero el monóxido de carbono es 200, algunos dicen 210, no queremos 200 y no pasa nada. 200 veces más difusible que el monóxido, que el oxígeno, el monóxido de carbono. Entonces, antes hubo un problema con nuestros compañeros hace unos 13 años, 14 años, un alumnito hizo el galenito y se fue acá a un motel Príncipe. Lo conoce, se ríe, sabe cuál es su paradero, ¿no? Y usaba un carrito del año 67 de colección antiguito y se olvidó de apagar el motor. Producto de la combustión de la gasolina, ¿qué nos da? Monóxido de carbono. Y lo curioso es que murió él y no murió la señorita. ¿Cuál es la diferencia del señor y de la señorita? Que la señorita no estaba drogada ni había tomado. En cambio el señor sí había tomado y había drogado. Y aparte monóxido de carbono. Y la acusaron por gusto a la señorita, porque al final, quien en forma involuntaria se expuso al monóxido de carbono, ¿quién fue? Él, por no apagar el motor. Y la señorita era libre de toda culpa, acaso ya manejaba el carro. Entonces, cuando quieran ustedes matar a su trampa, ¿no? Métanlo a su capó, ¿no? Prenden el motor y lo cierran. Pero ponen tecnopor en todas las aberturas para que no reclame, ¿no? El monóxido de carbono es cuando quieren matar un gato, un perro, coloque luego al tubo de escape y el perrito duerme y duerme para siempre. En vez de colocarle un anestésico, mejor es. Es más fácil. No sufre el animal. Igual la trampa no sufre. Ni reclama. Duerme y duerme para siempre. Vamos.